saludo. Hoy es jueves. Quisimos hacerlo hoy, este programa, por los eventos que han acaecido en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y es lamentable que en el siglo XXI, ya más de un cuarto de siglo, todavía las grandes potencias quieran dirimir sus asuntos, sobre todo comerciales, económicos, a los bombazos limpios y al extremo inclusive de raptar presidente y llevárselo. Son potencias. Lo hemos dicho en declive, pero muy poderosa. Nunca se sabe cuándo van a dejar de tener esa actitud imperialista de invadir, de oprimir, de subyugar, de extraer las riquezas de los pueblos. Y ya aquí hemos hecho reflexiones importantísimas sobre diferentes temas, sobre el agua, sobre la estabilidad que debe existir entre los ecosistemas, cómo debemos respetarlos, el negocio del agua, que es un artículo de vital importancia, de primera necesidad y un derecho humano. Y todo eso lo comercializan las grandes empresas, al extremo de que hoy día muchos millones de galones de agua se dispendian en botellitas y en definitiva no es agua, porque cuando la pasan por los supuestos instrumentos para potabilizarla, le queman todas las propiedades. Por eso hay médicos naturalistas que le recomiendan agregarle al agua, en la botellita, al botellón, una pizca de sal, que así le restituye todas sus propiedades. Más de 95 propiedades le restituye la sal al agua. Bueno, hoy hemos llegado a un punto importante de nuestras reflexiones. Y es que marca un hito en la historia universal, que habrá de estudiarse de manera muy seria en las próximas generaciones. Y esperamos que los resultados sean beneficiosos para la humanidad y no un punto de partida que implique un martirio para la humanidad. Ella, la humanidad, que cuando nos toque estudiar los eventos que han acaecido recientemente, tratando de despojar de la riqueza de un país para beneficiar a otro a ningún costo, inclusive, porque han exigido, entréganos todo, nosotros vamos a gobernar aquí. Oye, eso es igualito que usted se enamore de la riqueza bella que tiene su mujer y yo vaya y le diga, mire, váyase de aquí, usted va preso, esa mujer es mía. Así lo hacía Trujillo. Yo dispongo de ella y yo vengo a dar las órdenes aquí, y yo vengo y traigo la manutención. Usted no es nadie ya aquí, esa es mi mujer. Una más de la que tantas que tengo. Eso es igualito. Pero estamos frente a un caso donde el oxígeno le está faltando. Y el tipo tiene una bombita de esa con el botón para hacer y deshacer con su vida. Cuando hay una persona así, hay que tratarla con suavidad, con mucha inteligencia, con mucha astucia. Porque, ¿qué hace usted ganar una guerra cuando perdió la mitad de la población? No hace nada.
no hace nada, pero si tiene la oportunidad, no es que no se vaya a la guerra cuando sea necesario, porque el que le quita a su mujer en algún momento usted habrá de hacerle la guerra. Ha habido muchos muertos por eso. Y por el robo de las riquezas de los grandes, de los pueblos, que es lo que han querido hacer históricamente, eso es siempre, desde los mongoles hasta la historia que conocemos. Siempre apetecieron las naciones rusas, los pueblos rusos. La invadían, han hecho de todo y siempre hacen mucha diablura tratando de robarle a Rusia todas sus riquezas. Pero ya ustedes saben la historia, la de Napoleón, la más reciente, la de Hitler, la reciente. Y así hoy día todavía Europa se le hace agua a la boca por adueñarse de Moscú. Moscú es la ciudad más bella que hay en el mundo, más entretenida, más armoniosa con la naturaleza. Moscú, ese es Moscú. Bueno, y el hito que marca en este momento de este 16º siglo es una invasión armada a un país soberano para extraerle sus riquezas energéticas, minerales. Claro, la energía fósil es un mineral, es una extracción de un mineral, el petróleo. Tiene componentes múltiples con los que se procesan esos subproductos y se fabrican muchísimas cosas, de plástico, petróleo, gasolina, gasoil, gas, abonos, se fabrican abonos. Bueno, se produce. Y en nuestras reflexiones hemos hecho pinino tratando de explicar las diferentes vertientes del marketing aplicado a las diferentes actividades humanas. El marketing es la ciencia que se vale de la neurología, de la sociología y de otras ciencias para colocar en el imaginario del cerebro y el pensamiento de las personas lo que alguien quiere que se lo imagine, que alguien quiere que diga, Concho, pero mira, ¿cómo fue que él supo que yo soy amante del amarillo? Mira cómo es ese Mercedes-Benz amarillo, yo voy a comprar ese Mercedes-Benz, aunque no tenga un chele, pero se lo ofertan. Un día tiene varios cheles y de eso dispone para comprar un Mercedes-Benz. Eso es el marketing. Bueno, de igual manera lo usan para la política, para todo, para la medicina, para promover a un médico, para promover a un abogado, para promover a un ingeniero. Bueno, no solo promover, hay que invertir en la promoción, pero también en la captación de clientes hay que invertir y valiéndose del marketing quizás se le facilite el asunto y se consiguen los clientes, porque cuando usted es dueño de una compañía constructora o de una compañía fabricante de armamento o algo, y el armamento suyo de ponerlo sacarlo de la caja ya no sirve, pues usted no va a vender. Pero cuando se riega la voz, eso es un Oresnis, eso explota medio mundo, todo el mundo quiere tener el Oresnis, eso lo fabrican los rusos últimamente. Bueno, y efectivamente, para beneficio de sectores que aspiran a inducir poblaciones a inclinarse al consumo de las ideas que procuran lograr grandes beneficios, y así las élites que tienen el control ideológico de sus intereses mediáticos enriquecerse cada vez más. De ahí saben que repitieron miles, millones de veces con todos los robots que tienen. Maduro es un criminal, narcotraficante, jefe del cartel de los soles. Pero el mundo entero se lo creyó. Hasta que, claro, en Estados Unidos decidieron que él no tenía nada que ver con esos carteles. Ahora lo deciden después que lo tienen amarrado, lo tienen secuestrado.
Entonces, así es que se usa el marketing para convencer a las poblaciones y buscar apoyo para usted hacer toda la diablura que le venga en gana, como han hecho ahora. Fueron, vieron, ubicaron, actuaron. Claro, tiene que haber cómplices internos. Claro que sí, porque no es solo que sepan el camino, porque tienen los instrumentos para encontrar los caminos, para orientarse. Tienen que tener cómplices que le digan, el botón está en tal sitio, desconecten ese botón y sus helicópteros van a caminar por ahí libremente. Y entonces, ¿cuánto me van a dar? Bueno, ahí compran la conciencia del individuo y ya armaron el muñeco y vieron, encontraron, lo ubicaron, mataron, secuestraron. Oye, una pareja de esposos, un presidente y una primera dama, eso de verdad que lo hicieron a Noriega, pero Noriega era un agente de la CIA y luego se puso el traje del Libertador de Panamá, queriendo sustituir ese gigante Torrijos, que lo mataron los americanos, y Noriega fue cómplice de ese crimen. Por eso lo pusieron ahí. Bueno, las vertientes están direccionadas a las diferentes actividades propias de los humanos, del marketing, la vertiente del marketing, como sistema social, político, religioso, productivos, etc. Y sobre el avance del conocimiento de las sociedades como instrumento de trabajo para desarrollar estrategia de forma tal que sobre la base de sus necesidades ponen en marcha el dominio de intelecto de los grupos para alinearlos de forma maliciosa a los objetivos de dominación de las élites y así alcanzar sus metas que se han propuesto, que ustedes saben muy bien que las élites solo tienen un Dios. Si los ricos solo tienen un Dios, el dinero. Por eso es difícil usted ver un rico en la iglesia. No, las iglesias están para que vayan los pobres, porque ahí le curan toda su pena. Y ahí le dicen el camino de resignarse. Tienen que resignarse, tienen que vivir siempre bajo las órdenes. El sí señor y el no señor de los poderosos. En las iglesias, cual sea que sean. Puede ser la cristiana, puede ser la musulmana, puede ser la budista, puede ser cualquier iglesia que haya en el mundo. En la India hay miles de iglesias, miles de iglesias. Bueno, y así logran estas élites con el marketing y los objetivos que se proponen alcanzar, acumular todas las riquezas del mundo. Por ahí anda el asunto, por ahí no hay manera que se quiera decir que no, porque es la forma más fácil de llegar a alcanzar y dominar el terreno, los prados, las praderas, las minas, las montañas, los ríos, y ponerlo al servicio de usted engrosar cada día más sus grandes fortunas y sus grandes fábricas, industrias, comercio, que le generan riqueza, porque el dinero de por sí no te genera riqueza. Tú con el dinero puedes comprar, puedes vender, pero no se hace rico nadie. He tratado de ser objetivo en mis reflexiones, en lo que ustedes, los que acostumbran oírme, están acostumbrados a entender que son reflexiones. Por eso nosotros no discutimos las apreciaciones que pueda tener una persona, porque son reflexiones. Se dice que las reflexiones no se discuten porque son fruto de la experiencia vivida durante el trayecto de toda tu vida, y tú tratas de expresarlas, y eso no amerita discusión. Esto es una manera de expresar
toda esa experiencia para si alguien puede servirle algún día, lo tome como experiencia. Por eso recomendamos que revisen en YouTube todas las reflexiones que hemos hecho del 2015 a la fecha, el 26, ¿sí? Que tenemos tiempo en eso. Eso sí, desde mi punto de vista de mis reflexiones, defendiendo el bien común, actitud que riñe con las élites gobernantes, las cuales tienen un Dios y ese Dios es el dinero. Bien, pero veamos cómo han actuado y actúan esas élites. En República Dominicana, en complicidad con las élites nuestras, invaden el país instalando un dominio de los recursos y actúan como cobradores a sueldo de Europa. La primera invasión que realizaron aquí los norteamericanos. Y producen una maquinaria a su servicio que generó por más de 30 años. Cuando ya cumplió la invasión norteamericana en el 16 genera una situación de que el imperio se convierte en el cobrador de Europa y viene aquí para administrar las aduanas, que era lo único que generaba dinero importante para con ese dinero ellos administrarlo y pagarle a Europa deudas que habían contraído los gobiernos anteriores a partir hacia atrás de la invasión. Pero en ese tiempo que duraron con el país invadido, genera una realidad donde se produce un vacío político y ellos preparan un oficial de la policía, lo convierten en un general y de ahí lo forman y lo inducen a dar un golpe de Estado y más adelante hacen montaje de elecciones y el hombre se queda ahí por más de 30 años gobernando este país junto a la embajada norteamericana, donde ellos se beneficiaron enormemente de las riquezas de nuestra nación. Como la bauxita la saquearon en Pedernales, por ahí se producía con lo que se fabrican las hojas de las planchas de zinc. Bueno, y tienen diferentes calibres. Hay una hoja de esa para techar que prácticamente llega a la condición de acero. Ya eso no lo hacen, lo que hacen es una hojalata. Y durante esos 30 años ellos usufructuaron junto a la dictadura de Trujillo todos los recursos de este país. Cuando ya cumplió para ellos su forma de beneficiarse de los norteamericanos, ya Trujillo no le servía para nada porque se había vuelto indomable, se había vuelto muy rico y ya tenía capacidad de comprar voluntades en Estados Unidos porque ahí el dólar es lo que camina. Con dólar usted compra a Donald Trump, usted lo compra. Usted le lleva su regalo en dólares a Donald Trump y ya a partir de ahí es hermano suyo. Eso es Donald Trump, esto así es que piensan, actúan los norteamericanos y piensan que pueden hacer lo mismo con todo el mundo. Y cuando van a pisotear un país, compran voluntades, pervierten a la población con la droga, con las ideas que venden, con los productos que venden, con la música que venden. Y eso todo usan el marketing, porque el marketing siempre ha existido. Se llama así a partir del año 1954, que la gente se inventa eso como ciencia, pero siempre existió que iban a los lugares con un fututo a anunciar que venía el rey, viene el rey. Y con el marketing iban los agentes de inteligencia a los lugares públicos, se informaban de lo que hablaba la gente, lo escribían, e iban donde el rey, ahí en tal sitio no lo quieren, están pasando hambre, ese pueblo es muy rico, hay que invadirlo, tenemos que apropiarnos de él. Exactamente lo que hacen los norteamericanos. Claro, ahora lo hacen con satélites, con aviones ultramodernos de velocidades
inimaginables. Bueno, pero todos los imperios actúan de esa manera, ¿eh? Bueno, y cuando ya cumplió para lo que le servía a los norteamericanos y se le venció la utilidad como mandatario, lo matan e instalan grupos para seguir el saqueo, pero la población es libre, soberana, se zafa una pieza de ese engranaje de poder universal y instalan un proceso electoral y gana un demócrata, que fue Juan Bosch. Y ese demócrata empieza a gobernar para su pueblo, para sacarlo del atraso, del oscurantismo, del analfabetismo, de la falta de medicina, de la falta de educación, de vivienda, de la falta de salario para vivir decentemente. Y en 7 meses puso este país como un fuete, de rápido, iba creciendo, de 100,000 y pico de obreros que había aquí al terminar del golpe de Estado que le dieron los norteamericanos a Juan Bosch, porque no le gustó que los pueblos, pero a los norteamericanos no les gusta que los pueblos progresen, porque ellos actúan de esa manera para que tengan que emigrar hacia ellos y ellos tener allá mano de obra barata, porque un norteamericano gana 20 y pico de dólares por hora y hay quienes ganan miles de dólares por minuto. Son jóvenes que ya en su casa tienen un manejo de toda la tecnología moderna en materia de comunicación y esos, ya ustedes saben, cobran carísimo, pero los dominicanos que trabajan allá, a lo más que llegan es a 12, 13, 14 horas, $14 la hora. Pero peor, los impuestos, la renta, el transporte y la alimentación ya no la cubren con lo que ganan. Quiere decir que están pasando hambre. De momento vuelven para acá todos. Si sigue como va en Estados Unidos, todos volverán para acá. Bueno, y se encanta con el discurso de ese demócrata, lo elige el pueblo a Juan Bosch y sectores oligárquicos aliados al imperio lo derrocan, hecho preso, lo sacan amarrado de aquí. Es que hacen lo que les da la gana. Son tabarrones. Con el cuento de que van a ir a hacerte grande en tu país, porque ellos son los que van a decidir cómo es que van a gobernar. Mentira. Vienen a saquear, van a saquear. Es lo que han hecho siempre. Y ellos dicen que tienen una población y que tienen que como imperio su población es de primera clase, es la que tienen que darle de todo. Esto es igual, usted que vive montándose en un avión, usted sabe que hay de primera clase, que hay asientos especiales, que hay de clase más, condiciones más favorables, que lo montan cerca de donde están las puertas y el resto pues va apretujado ahí, como traían las góndolas de los esclavos a los seres humanos desde el África, que se lo arrancaban de raíz de su comunidad. No importaba si eran príncipes, si eran princesas, si eran reyes, lo hacían preso y lo montaban en una góndola y para América a venderlo. Bueno, y así fue a deambular por el mundo. Juan Bosch, claro, es un hombre de muchos principios, de mucho carácter, de indomable, aprovechó todo ese espacio de la vida que le tocó vivir, formándose, preparándose, estudiando, escribiendo, un gran escritor, novelista de cuentos, de literatura, de novelas. No sé si escribió teatro, pero fue un gran cuentista, uno de los más grandes del mundo. De igual forma en Haití, en Honduras, bueno, en Haití fueron. Ya Haití tenía, porque había heredado del imperio francés, la manera de consolidar su economía, porque acumularon oro, lo guardaron.
pero para garantía de hacer buenas negociaciones en materia de comercio, su base de respaldo a los negocios era el oro. Bueno, pero cuando lo invaden Estados Unidos, saquean, matan, señalan, se robaron todo el oro que tenían los haitianos. Porque esos generales que van dirigiendo las invasiones y los coroneles van en procura de hacerse ricos con los que logran saquear, con lo que logran extraerle a las poblaciones en materia de riqueza. No crean que van de balde, así fue en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Cuba, en Venezuela la invadieron, Colombia la invadieron, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, por igual en toda América y por todo el mundo. Cuando no hacían presos los presidentes, lo mataban. Cuando no lo mataban, lo derrocaban y lo desterraban. Bueno, pero de por Dios, hoy estamos ya en el siglo XXI, más de la cuarta parte del siglo, lleva un año más de los 25 años. Es una generación completa. Y quieren hacerse y alzarse con la riqueza de Venezuela para el uso y usufructo de ella en su nación potencia. Hoy el imperio es menos fuerte y cada vez menos, y aunque muy poderoso. Y les reiteramos que es un anciano como imperio que puede durar mucho tiempo, porque el oxígeno que procura y que está con la bombita y el botón, que si me muero lo aprieto, es decir, si el imperio ve que se está derrumbando y que cayó y que murieron, aprietan el botón para que todo el mundo muera junto con ellos. Eso es lo que ellos procuran. Si no somos nosotros los dueños y amos del mundo, el mundo desaparece. Bueno, pero no es así. Usen la diplomacia para que ustedes ganen y para que yo gane, no solo ganar ustedes. Y ahí todo lo que he hablado de esto, hoy día con esa acción temeraria, con esa acción diabólica, con esa acción de arrogancia del poder, de subyugar, de aplastar, llegan y matan soldados, secuestran un presidente junto a su mujer y lo llevan preso a su nación. Y tratan de juzgarlo en su nación, porque un presidente no pueden juzgarlo nunca en ninguna otra nación del mundo que no sea en la de él. Bueno, ahí guardaron un poco la ropa en Irak, porque destituyeron a Saddam con la idea que le vendieron al mundo de que poseía armas atómicas, de que poseía armas químicas. Y cuando fueron a buscar la mentira, todo fue marketing, todo fue que el mundo creyera, ¿verdad?, que el Saddam Hussein era un criminal y que iba a eliminar al mundo y que le iba a caer a bombazo limpio a Estados Unidos con las armas nucleares que él estaba fabricando. Mentira, marketing. Convirtieron en personas diabólicas a todos sus familiares, a que no hicieron preso lo mataron, a los que no mataron lo hicieron salir despavoridos de su nación. Y aún así iban a las otras naciones donde iban los representantes de ese gobierno y ahí lo ubicaban y lo mataban. Bueno, pero ahí anda Diosdado Cabello, anda paseándose por Caracas. Claro, qué bueno que está haciendo marketing también, pero recuerda que en el Medio Oriente a la mayoría de los dirigentes importantes de Israel, por instrucción de Estados Unidos y dada la orden desde el Comando de Control y Vigilancia y puesta en marcha de planes como los drones que usan armados con misiles de alta precisión, y los han matado, pero Donald Trump, ese Donald Trump con el que hizo un acuerdo Soleimani de empezar a enrumbar un mundo de paz en el Medio Oriente, terminando de firmar unos acuerdos, a misilazo limpio lo mató llegando a Irak. Entonces, ¿cómo ustedes van a confiar en Donald Trump?
Donald Trump se le va a meter allá, lo va a aniquilar a todo, lo va a hacer preso, lo va a matar. O ustedes se defienden o salen huyendo, sabrá Dios para cuál de los planetas, para preservar su vida. Y entonces así podrán vivir un tiempecito más, pero tienen que ponerse de acuerdo, tienen que unirse, tienen que desconfiar. Por aquí se lo dijimos, que apelaran al himno de la alegría para enarbolar la paz a estos líderes del mundo, pero no quieren, pues hay que prepararse entonces para la guerra. Cuando usted tiene paz y quiere preservar su riqueza para que no se la roben los demás, tiene que prepararse para defenderla. Bueno, hoy el imperio, repito, es menos fuerte y cada vez menos. Y aunque muy poderoso, pero el declive es inevitable y va en picada, pero sus gendarmes, sus líderes, sus mandatarios tienen la bombita oxigenándose, pero con el dedo en el botón. Si me muero, acabo con todo, porque todos tienen que morir conmigo. Óyete, es una arrogancia muy grande, es un individualismo muy grande. Claro, las élites son individualistas. No es menos cierto que hay otras potencias que compiten seriamente para influir en todo el planeta, para incidir de alguna manera en todos los continentes. Sí, tenemos en el Asia la China, tenemos en el Asia africana, euroasiática, la India, que es una potencia importante, y otras naciones que están en la órbita de Rusia, que son naciones de poder, y ejercen todas sus actividades para consolidarse como naciones en procura de vivir bien, de vivir con todo lo bueno del mundo. Y para eso tienen que valerse de la riqueza de otro pueblo. Lo único que está estableciendo el presidente de China, Xi Jinping, que sí, que se puede convivir naciones poderosas entre ellas, como las naciones poderosas con las naciones menos poderosas, las más pobres, comprendiendo y poniendo en marcha el sistema de negociar donde tú ganes y yo gane, donde ganemos todo. Pero es que las élites solo creen en su Dios, el dinero. Y de alguna manera en todos los continentes esto se está dando. De Venezuela hemos reflexionado bastante, pero sobre todo hemos señalado que el pueblo venezolano aspira a ser libre y conducir su vida por el camino de la independencia, y sobre la base de una unidad de toda la población, hacer realidad sus aspiraciones. Sobre la base de la unidad. Eso lo procuró Chávez y lo ha estado procurando Maduro, hoy primer mandatario de Venezuela, hecho preso por la fuerza, por Estados Unidos, la potencia más importante, que ha generado más agravio, más penuria a toda la humanidad, a millones y millones de seres humanos, porque ha tenido incidencia importantísima sobre la base de la fuerza en los 5 continentes que forman el planeta Tierra. Y sus acciones han sido diabólicas porque sus élites son insaciables y solo creen en su Dios, el dinero. Pero el marketing, el que me está oyendo a mí, que está influenciado por ellos, dice: ese comunista, no lo oigan. No, nosotros no somos comunistas. Y ojalá así fuera, porque entonces viviéramos en equidad con todos los seres que nos rodean. A lo más que llegamos es a que las poblaciones tienen derecho a vivir bien. Y por eso creemos en la liberación nacional, que no es más que haya educación, que haya trabajo, que haya participación de todos los sectores en los manjares que administran los estados, y no las élites, como ahora en este país, que solo se benefician las élites y a los que ellos le dan boronitas para que se enriquezcan. Estamos en contra de eso. Eso no es ser comunista, eso es ser un ser humano que cree en la equidad. No vamos a decir que somos
como hacen otros, que somos cristianos. Bueno, porque Cristo enarboló la defensa del pobre, pero nunca dirigió un Estado en equidad. Nunca le permitieron que dirigiera a su nación, Palestina. No, lo agarraron preso, vendieron que era un ladrón, que era un criminal, que estaba contra la autoridad del imperio romano. Bueno, y lo matan, porque los judíos lo llevan a la crucifixión. Los judíos, no sé cómo los cristianos aplauden a los judíos, y los cristianos creen que los judíos son hermanos de ellos. Están equivocados, son sus enemigos. Pero vi ahí un pequeño reportaje de los judíos cayéndole a pedrada, a golpe a los cristianos en una avenida creo que en Estados Unidos. Usted no cree en Cristo, y le caían a golpe al pobre hombre que lo estaba entrevistando. Piensen. Pero, y con esa unidad han logrado de alguna manera hacer que Venezuela, los recursos naturales sean administrados por ellos para que llegue a cada familia la forma, la manera y las facilidades para cohesionarse como familia y vivir decentemente. Construido miles y miles de viviendas, han provocado producir enormes cantidades de fuentes de mano de obra, de trabajo en la agricultura. Han hecho todos los inventos, pero lo han bloqueado y no le han permitido poner en marcha sus planes de desarrollo, porque al que lo bloquean es como cuando usted vive en el barrio Libertad y entonces en la cuadra que usted vive no le permiten comprar, no le permiten vender, no le permiten ir al médico, no le permiten usar la alimentación que venden en los colmados. Usted está prohibido hasta de salir de su casa. ¿Qué va a pasar? Si se lo prohíbe la junta de vecinos, que usted no puede tener, tiene que irse a la Quinchinchina a ver qué consigue por allá de manera clandestina, como ha hecho Cuba, como ha hecho Venezuela, como ha hecho Rusia, como ha hecho Irán. Oye, eso desestabiliza el orden normal de desenvolvimiento humano de una manera tal que te lleva a la catástrofe. Estas son las sanciones, lo que producen las sanciones. Entonces un pueblo sancionado, bueno, Trujillo lo debilitaron con unas sanciones en 1960 de una manera tal que matarlo fue facilísimo, porque ya el pueblo está hastiado de las sanciones. Y parece ser que lograrán enrumbar su pueblo por un camino de independencia, con la voluntad cohesionada de toda la población. Si se dividen, colapsarán. Si se insurrectan, serán objetivo fácil de destrucción, porque están frente a un imperio a la orilla de su casa, ubicado en la misma orilla de su casa, colindante con usted, que tiene todos los recursos del mundo para volverte añisco, para destruirte. Entonces tienen que actuar, como dice un gran filósofo chino, con mucha astucia para tratar de vencer al enemigo sin tirar un tiro, que es la mejor guerra que pueda ganarse en el mundo, la que se gana sin librar una sola batallita, sin darse una galleta, a diplomacia pura, a ingeniosidad, a habilidades. Bueno, hasta que fue secuestrado, Maduro puso en marcha siempre los principios de la diplomacia para coexistir y compartir con sus vecinos y con todo el mundo. Pero cuando te cierran la puerta a los vecinos, tienes que irte a otro lado. Eso lo han hecho aquí, eso lo han hecho con Haití, lo están haciendo con Cuba, lo están haciendo con Venezuela, quieren hacérselo a Colombia. Bueno, pero de por Dios, dejen esa práctica y adhiéranse a la convivencia pacífica de ganar, y así los pueblos progresar. Todas y las más grandes adversidades se las han tenido y las han superado.
Con su actitud de paz en contra del imperio, el camino es vencer. Y de vuelta a su casa del presidente Maduro, se podrá lograr indiscutiblemente tumbar el pulso al imperio y reconocer que los pueblos deben convivir libremente y en condiciones de equidad. Les reiteramos, abocarse a oír, a estudiar el himno a la alegría, para que reine la paz en el planeta y podamos vivir en felicidad, en armonía, en desarrollo, progreso y bienestar, pero todos los seres humanos que vivimos sobre el planeta. Porque los de la Luna son los dueños de la Luna, los de Júpiter son los dueños de Júpiter. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho. Que devuelvan a Maduro a su casa, que reine el principio del vivir en paz tú y del vivir en paz yo y de vivir en paz toda la humanidad. Que viva la equidad.